Mi sueño es como algo chistoso. Y entonces de momento a otro hay como una criatura que tiene rodeada la rueda. Que era una canción que, o sea, yo lo busqué en entonces cuando lo soñé, que decía, y más allá de la muerte, no me olvides vida mía. O sea, todo el ambiente se veía como gris, como oscuro, no sé, pero estaba de día. Yo lo miro y el vigilante medía por ahí, te pongo por ahí 2,5 metros, le trato de mirar la cara y no veía el cuerpo, pero no le veía la cabeza. Y entonces lo único que pensé en ese momento fue, ay, se cayeron los aviones, ¿qué habrá pasado? Y dije, no, tengo el video, ahorita lo subo en las redes sociales y me vuelvo viral. Y así empieza este podcast titulado Historias de sueños. Mi sueño es como algo chistoso, o no sé por qué, no me acuerdo, o sea, específicamente el sueño, pero solo me acuerdo que soñé que Pablo Escobar estaba en mi casa, pero es como porque vi la novela y una escena, entonces, no sé, empecé a soñar eso y entonces como que quedé en shock. Sí, que yo llegaba a mi casa y él estaba aquí. Solo se quedaba sentado y miraba alrededor de mi casa y ya. Mi sueño, o sea, yo más que todo de los sueños que sí me acuerdo son de los sueños que, como te digo, que sí tienen algo que ver con la realidad, algo que tiene que ver como con un pasado, con un presente y podría decirse un futuro. Resulta que aproximadamente hace 2 años y medio, ¿cierto?, falleció mi papá y fue como un evento siempre traumático, así podría decirse, ¿cierto? Pero entonces, a ver, yo los pongo en contexto. Yo a él hubo un tiempo en que yo lo dejé de ver, ¿cierto?, por unas cosas que estaban personales, y yo, cuando él se fue, yo vivía en un segundo piso. Entonces, en el momento en que él se fue, él regresó a los 2 meses, y cuando él regresó a los 2 meses, pues yo ya estaba viviendo como media cuadra más hacia arribita, ya no vivía en el segundo piso, ¿cierto? Pero entonces, pues cuando él regresó, ya regresó muy malo y pues falleció. Casi no se acuerda muy bien, pues cuando vivíamos en la casa, que más arribita no se acordaba muy bien o no caía en cuenta de cuando nos habíamos pasado o nos habíamos mudado de casa. Resulta que pues en esos días yo dormía con mi mamá porque pues mi mamá pues un evento muy traumático, ¿cierto? Entonces yo la acompañaba y yo me acuerdo tanto que ella se quedó dormida y yo listo, yo bueno, no era, o sea, te lo digo, no era como que yo todos los días yo pensara en él, porque pues si es así uno cae en una depresión profunda. Yo trataba de distraerme y todo. Entonces resulta que alrededor de las 10:30 de la noche, me acuerdo tanto, yo me empecé a quedar dormido y me acosté a dormir con mi madre al lado. Cuando, haz de cuenta, como que yo cierro los ojos, me quedé dormido y escucho mi voz. Y bueno, mi nombre, perdón. Me dicen Sebastián. Y escucho que la voz es la voz de mi papá. Y entonces yo llego y abro los ojos. Es como si hubiera parpadeado. Cierro los ojos, escucho mi voz y vuelvo y los abro. Pero cuando los abro, al lado mío ya no estaba mi mamá. Todo alrededor era de día, eran como las 11 de la mañana. Yo vivo en una vía principal y pues siempre esa vía a las 11 de la mañana pues es muy tráfico, o sea, mucho tráfico. Entonces yo escucho y me dicen, Sebastián, salga, Sebastián, asómese. Entonces yo me paro de la cama, abro la puerta y yo miro hacia la esquina en el segundo piso donde yo vivía. Y resulta que ahí estaba mi papá llamándome por la ventana en la habitación donde yo dormía y al lado de él había una señora motorratón. Y entonces yo llego y yo lo miro a él y yo entre mí yo dije, pero o sea, si él está muerto, ¿por qué está ahí? Cuando entonces yo llego y dicen que supuestamente uno no puede mirar la hora en el sueño, que porque pasan un poco cosas, bueno, no importa, yo saqué, en mi sueño yo saqué el celular y eran las 11 de la mañana. Yo miré hacia arriba, miré hacia abajo y estaba todo solo, solamente estábamos las 3 personas en el sueño.
Y entonces yo lo veo a él y él me dice, Sebastián, salga, que pues... Ay, otra cosa es que él no se alcanzó a despedir de mí cuando él murió, ¿no? Y entonces él me decía, Sebastián, salga, que quiero hablar con usted. Y yo, bueno, entonces yo llegué y yo salí. Y cuando yo salí, yo lo veo. Y yo veo que él se monta a la señora motorratón y él le dice, vámonos. Y entonces yo veo eso y yo empiezo a correr detrás de él, ¿me entiendes? Para saber el qué me quería decir. Cuando de ahí hubo como un cambio de escenario drástico y yo veo, mi papá era muy conocido, ¿cierto? Acá en el pueblo de Pradera. Y veo como que él va entrando a un puesto de salud, ¿cierto? Entonces él va entrando y él como se baja de la moto, la señora todavía vive, yo la distingo. Entonces él se baja de la moto, va entrando a la institución normal y comienza a saludar a todo el mundo, al guarda, al personal de salud, a todos ellos. Y entonces él va y sigue caminando hacia adentro. Cuando yo trato de entrar, de seguirle a él, ¿cierto? Yo veo que todo el ambiente se torna oscuro, como una tormenta de rayos, como de lluvia horrible. Y entonces cuando yo intento entrar, el vigilante me dice, no, usted aquí no puede entrar. Y yo lo miro y el vigilante medía por ahí, 2,5 metros, le trato de mirar la cara y no veía el cuerpo, pero no le veía la cabeza. La cabeza era como si estuviera toda oscura. Entonces hubo un momento en el que yo volteé a mirar a mi izquierda y yo veo como a él al fondo. Y entonces yo como que, voy a meterme por aquí. Me metí por un hueco, ¿cierto? Y lo empecé a seguir. Cuando yo ya estaba cerca a tocarlo, a decirle como papá, se cae como una cosa, como unos escombros entre él y entre yo. Y se caen ahí. Y entonces yo veo que, bueno, él sigue su rumbo común y corriente y yo me quedo en un lugar quieto. Cuando yo me quedo en un lugar quieto, yo veo que por la misma entrada donde estaba el guarda, entran varias personas, pero eran estudiantes del área de salud, y yo los veo y era igual, le veía lo que era el uniforme, le veía uniforme de la ICESI, uniforme de la Santiago, de la San Martín, ¿cierto? Pero no les veía la cabeza, no les veía la cara, literal. Y yo vi que ellos seguían común y corriente, pero en cambio yo no podía pasar desde cierta parte del sueño. Cuando en ese momento yo como que tuve un boom, me desperté. Y entonces yo miré alrededor y estaba como amaneciendo y normal. Y resulta que al otro día, ¿cierto? Los otros 2 días, vuelvo y pues me quedo dormido normal. Yo le voy a contar a mi mamá, me quedo dormido normal cuando vuelvo y me despierto. Y él estaba al lado mío. Y entonces yo llegué y yo le dije, papá, ¿usted qué hace aquí si usted está muerto? O sea, es ilógico que usted esté aquí al lado mío hablándome si usted está muerto. Y él me dice, no, mijo, pues que vengo a hacer una petición, pero no me puedo demorar mucho. Y entonces yo ahí en el sueño, yo ahí dije, no, yo estoy dormido, pero no sé si es como un mundo espiritual o qué, pero está tratando de comunicarse conmigo. Listo, está bien, yo le dije, listo, cuénteme. Y él me dijo, dígale a su mamá esto, y dígale que yo necesito hablar con ella. Y con usted le pido, bueno, y conmigo se disculpó por varias cosas, y me dijo como, discúlpeme por haberme marchado de este mundo, o del mundo en el que tú estás, pero en el otro voy a estar yo. Y verdad, y así fueron esos 2 sueños como raros, y pues de ahí para acá me he vuelto a soñar con él, pero no es como así como tan marcado. Bueno, ese sucedió creo que anoche o antenoche, o sea, es reciente. Y era que yo estaba como en una especie de parque, había como una feria, porque había la Rueda de la Fortuna y juegos en ese estilo. Entonces era temprano, o sea, era de día. Y yo no sé qué pasa y como que el tiempo avanza, pero no lo siento, ¿sí? Y entonces de momento a otro hay como una criatura que tiene rodeada la rueda y, o sea, es en teoría como el villano. Entonces todos empiezan a correr y yo en vez de ir en dirección pues de que va la gente, yo voy como en contrario, como enfrentándome a él de alguna manera, pero también buscando a alguien que es como tipo mi compañero para salvar, no sé, pero no sé quién es esa persona. Entonces yo solo la busco en la multitud, pero esa persona no me ve. Y ya luego de ahí, o sea, de un momento a otro estoy como en unas escaleras, en un edificio solo de escaleras, entonces estoy como ocultándome, no sé de quién,
y ya todo se solucionó. Ya la criatura ya no está, la gente está como que otra reuniéndose para como asimilando de qué acaba de pasar y ya es de noche y entonces yo estoy allí como escondiéndome y ya luego amanece, entonces como que alguien me está buscando, o sea como que yo me perdí por así decirlo, entonces me están buscando y ya yo aparezco, o sea y me reúno con las personas que me están buscando y ya no recuerdo nada más y ahí como que termina. Resulta que yo el otro día soñé que yo estaba en Nariño. Mi familia vive en Nariño y entonces yo soñé que estaba en Nariño. Mi familia vive en un municipio que se llama La Cruz Nariño, pero más exactamente en un corregimiento o vereda que se llama Tajumbina. Entonces yo soñé que yo estaba allá en ese lugar. Cuando yo estaba como en un montecito o en una montaña, resulta que yo miro al cielo y veo pasar aviones. Y yo veo pasar y pasar muchos aviones y a mí me sorprende que estén muchos aviones en el aire. Entonces me parece muy extraño yo ver muchos aviones en el aire porque no eran ni uno ni dos, sino que eran uno, después atrás de ese venía otro y entonces sentía como que eran aves en el aire y entonces eran muchas aves en el aire, pero en este caso eran aviones. Y yo desde el lugar donde me encontraba yo podía ver una ciudad que yo creo que es Pasto. Entonces resulta que los aviones como que iban a aterrizar en esa ciudad de Pasto, en la pista del aeropuerto de Pasto, no sé, ellos iban a aterrizar ahí y resulta que yo veo que pasan aviones y pasa un avión cerquita al otro y entonces cuando un avión de ellos pasa cerca al otro y le da como en el ala del avión y entonces como que se cruzan en el aire, pero no es un choque así fuerte de uno contra el otro que hagan perder la estabilidad, sino que lo choca por un ladito y uno de ellos pierde la estabilidad y va hacia abajo. Cuando de un momento a otro todos los aviones que estaban en el aire, uno por uno, comienzan a caer de la nada. Entonces de los que yo supongo que eran como 20 aviones que estaban en el aire, comienzan a caer por toda la ciudad de Pasto. Y yo recuerdo mucho porque yo apenas vi los aviones, todos esos aviones en el aire, yo estaba grabando los aviones. Y yo grabé el momento exacto donde el avión se chocaba y cayeron a Pasto, porque creo que era Pasto el lugar donde se cayeron los aviones. Y entonces lo único que pensé en ese momento fue, ay, se cayeron los aviones, ¿qué habrá pasado? Y dije, no, tengo el video, ahorita lo subo en las redes sociales y me vuelvo viral. Pero me queda la duda de por qué habían tantos aviones en Pasto y por qué todos se cayeron ahí mismo. O sea, como que llegaron a Pasto y todos comenzaron a caer uno por uno y a chocar con edificios y a chocar con casas. Y me preocupé porque me pareció muy raro. Y ese fue mi sueño. En el sueño estaba como en la casa de mi abuela, pero, o sea, todo el ambiente se veía como gris, como oscuro, no sé, pero estaba de día. El punto es que yo por alguna razón sentía como miedo y al salir al pasillo, pues yo estaba como en uno de los cuartos. Entonces, pues yo salía al pasillo y se sentía como una presencia extraña y luego yo iba para la sala y ahí me encontraba con que habían llegado como visitas. Entonces esa visita llegaba con un niño y el niño pues me saludaba normal, pero pues yo no conozco ni a la visita ni al niño. Y él se quedaba mirando como detrás de mí y me decía que había algo detrás mío. Entonces yo volteaba y se veía como, no sé, un espíritu, una cosa rara que estaba ahí. Pero, o sea, ese espíritu era de una persona aparentemente conocida que se había ahorcado. Y ya, eso es todo lo que me acuerdo. Hay otra parte, entre esa como búsqueda, yo pasaba por enfrente como de un cementerio o algo así, y se daba como la sensación de que los que se morían como por causas naturales o cosas que no tenían que ver por decisión propia, como que sí se iban al cielo y los que no, se quedaban como penando y por eso alguien me perseguía. Es que fue muy raro, yo nunca me había soñado algo tan raro. Normalmente mis sueños son cosas sin sentido, pero cosas como chistosas.
Bueno, la verdad, yo regularmente no sueño. Este es un sueño que me ha repetido muchas veces. Empiezo a sentir que me puedo ver que estoy acostado en mi habitación, ¿no? Y de repente me traslado a un lugar que es a Valledupar. No sé por qué Valledupar, ¿no? Entonces me encuentro en una noche, en una parranda, mejor dicho, hay muchos acordeoneros, gente tocando la caja, eso que es como el tamborcito de ellos que tiene diferentes sonidos. Y entonces empiezo a bailar con alguien que no disipo quién es. O sea, lo he soñado unas 3 o 4 veces y la verdad es de los pocos sueños que recuerdo. La verdad difícilmente recuerdo muchos más sueños. Entonces empiezo a bailar con esa persona. Y hay un coro que era una canción que, o sea, yo lo busqué en entonces cuando lo soñé, que decía, y más allá de la muerte, no me olvides vida mía. O sea, es un vallenato que lleva de verso ahí. Cuando yo soñé y escuchaba pues que los que estaban tocando coreaban esa canción, coreaban esa parte de esa canción, porque yo nunca había escuchado la canción, o sea, no recuerdo haberla escuchado, esa canción en particular, pero me encuentro bailando con la persona pues de blanco, que está vestida de blanco, y yo pues ahí en mocho, en chanclas, bailando con ella, y los demás tocando, y como que la recoche y toda la vaina, pero lo que pasa es que, bueno, pasamos mucho tiempo así. Yo solo recuerdo que corean ese pedazo del coro, no sé si el del verso, no recuerdo bien de esa canción, lo corean, pero hay un momento en el que yo ya como que me canso de tanto escuchar eso y como que quiero despertarme. Entonces empiezo a hacer fuerza y me cuesta demasiado, siento que estoy acostado y tengo que o sea, que tengo la cabeza como mirando hacia arriba y tengo que voltearla hacia un lado para despertarme. Es como que con eso me bloqueo ese sueño, ¿no? Entonces me cuesta, siento que, o sea, lo que era un sueño agradable porque está bailando, porque, o sea, hay una conexión chévere con la persona con la que estoy bailando, pero entonces ya es la monotonía, se va volviendo como que algo que ya se convierte como en pesadilla, ¿no? Como un sueño, ya se convirtió como en pesadilla. Entonces yo necesito salir de ahí y empiezo a gritar nombres, así como de personas que están aquí en la casa, porque me doy de cuenta que es un sueño, que no es una realidad, y empiezo a gritar y me cuesta mucho, y entonces me voy mareando en el lugar y no logro ver nada bien hasta que por fin me levanto. Y siempre que me levanto, que logro voltear la cabeza, porque en serio he tenido que voltear la cabeza cuando me levanto, y entonces me levanto sudando al 1000, sudando muchísimo. Lo he soñado como unas 2 o 3 veces, y sí, ese es mi sueño. Recuerda que las historias, las conversaciones y todos los relatos que se encuentran en este podcast son opiniones de quienes participan, que no necesariamente representan una verdad absoluta. Entre todos construimos lo que se está contando. Esto es Vox Joven, y nos vemos en un próximo podcast.